la unidad de hoy con la unidad 14, ¿verdad? Eh, y dando un poco de contexto, ahí ya empiezo a grabar también, buenísimo. Vamos a hablar sobre las cosas y de los derechos reales, principalmente sobre el derecho de propiedad. Si bien ya hablamos en buena medida sobre el derecho de propiedad, creo que fue en la unidad 17, cuando hablamos de formas derivadas de adquirir propiedad, nuevamente en la unidad 14 vamos a hablar de las cosas y también de los derechos reales y puntualmente del derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que definir el derecho real, primero que nada, el derecho real es aquella materia de estudio o aquella relación jurídica que existe respecto del sujeto con la cosa. A eso se refiere, a eso se refiere el derecho real. Esa es la materia de estudio del derecho real. La relación que yo tengo como sujeto con una cosa. Ahora bien, ¿cómo defino yo qué es cosa? ¿Cómo yo voy a definir qué es una cosa? Porque sobre las cosas son o es sobre lo cual uno ejerce propiedad. Entonces, para definirle a la cosa, Bonfante va a decir que es toda entidad exterior que en la conciencia económica y social está separada y concebida como un objeto por sí mismo. En realidad, este es un concepto, por supuesto, es un concepto genial, pero es un concepto medio complicado, medio abstracto. Yo prefiero definirle a la cosa como todo objeto tangible susceptible de tener valor. Eso es la cosa. Todo aquel objeto que vos podés tocar y que tiene un valor patrimonial. Ese es el concepto que yo quiero que ustedes, que está acá, ¿verdad? Ese es el concepto que yo quiero que ustedes internalicen. Cuando el día lunes creo que rinden, hablen y desarrollen el concepto de cosa. Cosa es todo objeto que es susceptible de tener un valor. Todo objeto material. O sea, un esclavo, un fundo, una construcción, una carreta, un auto, un barco. Son todos objetos que podemos tocar y que tienen un valor. Y cuando hablamos de valor, nos referimos al valor patrimonial. Es cuantificable en dinero ese objeto material. Entonces, esa es la definición que debemos tener sobre las cosas. Ahora, cuando vamos a definirle, o cuando vamos a clasificarle, mejor dicho, cuando vamos a clasificarle a las cosas, podemos hacer esa clasificación de distintas maneras. Y para darle un ejemplo sobre eso, yo puedo decir sobre una silla, yo puedo clasificar una silla de distintas formas. La silla es un objeto que de un tamaño pequeño, es un objeto relativamente liviano, es un objeto relativamente simple en su forma, es un objeto de madera, ¿verdad? O sea, yo puedo ir clasificándole a esta silla, que es la que pongo como ejemplo, de distintas maneras o de distintos puntos de vista. Asimismo, cuando voy a clasificar a las cosas, puedo clasificar las cosas desde distintos aspectos o distintas formas. Y la primera forma de clasificar a las cosas es, o la primera forma de clasificación de las cosas es eh, dividiendo la cosa en una cosa que sea tangible y en otra que no sea tangible, ¿verdad? Por eso hablamos de cosas corporales e incorporales. Una cosa corporal podemos decir que es un esclavo. Tiene una forma física tangible. Y una cosa incorporal
puede ser el derecho de propiedad que yo tengo sobre ese esclavo. Porque recordemos que una cosa es, físicamente hablando, la entidad que tiene el esclavo, como un ente. Y otra cosa es el derecho de propiedad que yo tengo sobre ese esclavo. Ese derecho es intangible, yo no puedo tocar el derecho de propiedad. Sin embargo, está ahí. Entonces, cuando hablo de una cosa incorporal, hablo de una cosa que no tiene una forma física, no podemos tocarla. Esa es la primera forma que tenemos de clasificar a las cosas. Cosas tangibles y cosas intangibles. O cosas corporales y cosas incorporales. Son sinónimos, como quieran llamar. Muy bien. Existe una segunda forma en el derecho romano de clasificar a las cosas. Y podemos hablar de que hay cosas que se encuentran dentro del comercio y otra cosa que se encuentran por fuera del comercio. Por eso es que hablamos de una res extra commercium y una res in commercio. Y voy a hacer acá me voy a detener a tratar de elaborar la idea. Los romanos tenían la particularidad que clasificaban todas y cada una de las acciones que realizaban, le daban un nombre, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hoy, si hablo de una ruta, de una plaza, de una iglesia, estoy hablando de cosas que le pertenecen al Estado, de cosas públicas, por citarles nada más un ejemplo. Cuando yo hablo de un auto, de un inmueble o de un celular, estoy hablando seguramente de cosas que pertenecen a la esfera de lo privado. Lo primero que mencioné en el ejemplo, cuando ponía la ruta, la plaza pública, la iglesia, que son cosas al fin y al cabo, pero que corresponden al Estado, cosas públicas que corresponden al Estado, bajo bajo el derecho romano, bajo la figura del derecho romano, estas cosas no son objeto de comercio. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque bajo la figura del derecho romano, yo no puedo ir a comprar una plaza pública. Yo no puedo comprar un inmueble en el cual hay un cementerio. Yo no puedo comprar las murallas de una ciudad. ¿Por qué no puedo comprar una terma, que eran una especie de baños públicos, por ejemplo? O no puedo comprar un teatro. Yo como privado, ¿por qué no lo puedo comprar? Porque esas cosas son cosas públicas, le pertenecen a todos los hombres. O bien son propiedad del Estado. Por lo tanto, no son objetos susceptibles de enajenación, o sea, de transmisión de derechos. Siempre van a ser de Roma. Es lo que decía el derecho romano. Por eso es que hablamos de res in commercio y de res extra comercio. Pero cuando yo hablo de res extra comercio, yo estoy hablando, que es que es la segunda clasificación que estamos viendo. Cuando yo hablo de res extra comercio, estoy hablando de todas aquellas cosas. Res significa cosa, extra significa fuera, y comercio es lo enajenable. Entonces, toda cosa que está por fuera de lo enajenable o de lo comerciable son todas aquellas cosas que pertenecen eventualmente al Estado, por ejemplo. Pero los romanos deciden otra vez subdividir aquellas cosas que no son comerciables, que no son objetos o que no pueden ser objetos enajenables. Y tenemos a las res divini iuris y a las res humani iuris. Cuando yo me refiero a una res divini iuris, me refiero a cosas de carácter divino. Una iglesia, un templo, un cementerio,
un bosque sagrado, las murallas o las puertas de una ciudad. Son todas cosas que bajo la figura del derecho romano responden a una cosa consagrada a lo divino, a una deidad. Por lo tanto, esa cosa no puede ser objeto de comercio. ¿Tiene un valor? Sí, lo tiene, pero no pueden ser comerciables. Roma no podía vender sus plazas, no podía vender sus termas, no podía vender sus teatros, no podía vender sus caminos, sus bosques sagrados, sus templos. No los podía vender porque eran cosas públicas. Res publicae se llama. Muy bien. Y cuando hablamos de cosas con la misma característica, no son comerciables, pero que pertenecen a la esfera de lo humano, por así decirlo, o de lo terrenal, hablamos de la res humani iuris. Y acá entra el ejemplo del aire, del agua de los ríos, de las plazas, por ejemplo. Son todos objetos que pertenecen a una comunidad de personas, ¿verdad? Nadie es dueño del río Paraguay. El río Paraguay, en todo caso, es de todos. Pero nadie puede reclamar derecho de propiedad sobre el río Paraguay. O nadie puede reclamar derecho de propiedad sobre el aire que todos estamos respirando. Que es una res humani iuris communes omnium, por ejemplo. ¿Verdad? El aire es de todos. Entonces, para cerrar la idea, cuando yo me refiero a una res extra comercio o una res extra patrimonium, me refiero a todo objeto susceptible de tener valor que no es comerciable. Yo no puedo comprar ni vender este tipo de cosas. Y se dividen en divini iuris y humani iuris. Cuando yo hablo de divini iuris, me refiero a las cosas sagradas, divinas. Un templo, una iglesia, un bosque sagrado. Esas son las cosas que pertenecen a la esfera de lo divino o al orden de lo divino. Cuando yo me refiero a humani iuris, me refiero a lo contrario, ¿verdad? A cosas que pertenecen a la esfera de lo terrenal, una plaza, el aire, el agua de los ríos o de los mares, un teatro. Esas son cosas que pertenecen a todos los hombres. Y también no son objeto de comercio. No se puede comerciar con ellas. Entonces, esas son las res extra comercio. Ahora, cuando hablamos de esta última clasificación, que es la que voy a desarrollar a continuación, de las res incomercio, es el concepto inverso. Son todas aquellas cosas con las cuales sí podemos comerciar. Son todos aquellos objetos susceptibles de tener valor con los cuales sí podemos eventualmente ejercer la enajenación, o sea, la transmisión de derechos de propiedad sobre esa cosa. Entonces, si yo les digo, una iglesia es res incomercio o res extra comercio, una iglesia, un templo, ¿qué sería? ¿Qué es una iglesia? Un templo. Es una res extra comercio. Sí. Y si yo me refiero a un esclavo o un animal de tiro, por ejemplo, esa es una res incomercio. Y los romanos de vuelta dividen a la res incomercio en res mancipi y res nec mancipi. O sea, dentro de esas cosas que están que están en la esfera de lo comerciable, de lo enajenable, están las cosas mancipables y las cosas no mancipables, o que no pueden ser objeto de una emancipación. Claro, porque hay algunas cosas nada más que eventualmente pueden ser objeto de una emancipación.
Ayer nosotros veíamos que era la emancipación. La emancipación era esa transmisión de derecho de propiedad producto de un acto solemne. Eso decíamos nosotros ayer. La emancipación era o se daba de la siguiente manera. El comprador y el vendedor o el tradente y el adquirente concurrían frente a un libripens acompañado de 5 testigos para realizar o para perfeccionar el acto que producía la transmisión de derechos. Esa era la emancipación, si se acuerdan. Y hay cosas que no están o que no pueden ser objeto de una emancipación. Y hay cosas que sí pueden ser eventualmente objeto de una emancipación. Y esta parte les quiero leer. Cuando yo hablo de res mancipi, el derecho romano antiguo y clásico, dice, distinguió entre las cosas que constituyen desde el punto de vista de una economía principalmente agraria los bienes importantes de un patrimonio, a los que llamó res mancipi, como son los terrenos, los fundos, el suelo de la Italia, o sea, los fundos itálicos, los derechos reales de servidumbre sobre ellos, los esclavos y los animales de carga o tiro. Para enajenar estos bienes era necesario hacer un acto formal, o sea, una emancipación o una in iure cessio, que eran los actos formales. Todos los otros bienes son res nec mancipi, o sea, se pueden enajenar por su simple entrega, que era la traditio, que también dimos ayer. Entre estos se encontraba el dinero, cuya unidad monetaria era el sestercio, era la moneda que en un momento dado utilizaron los romanos. Originalmente moneda de plata y desde el Principado de cobre. Entonces, cuando yo hablo de res in commercio, que es la última clasificación de este cuadro, estamos hablando de esa cosa que sí puede ser objeto de una enajenación. Estamos hablando de una cosa que sí puedo yo eventualmente comprar o vender. Un esclavo, un inmueble, ¿qué puede ser más? Una silla, una mesa, lo que quieran poner como ejemplo. Todo aquello que se pueda comprar o vender, o sea, transmitir derecho de propiedad. Un auto, un rodado, ¿verdad? Si queremos poner un ejemplo actual. Y los romanos de vuelta hacían una subclasificación, porque habían aquellas cosas siempre susceptibles de tener valor, ¿verdad? Que son comerciables, que eran primarias o de suma importancia para Roma. Los fundos itálicos, por ejemplo, eran una cosa, o sea, los inmuebles que estaban dentro de la península itálica eran fundos importantes. Los animales de carga, las servidumbres que existían sobre esos inmuebles, los esclavos que trabajaban sobre esos inmuebles, que estaban ubicados en la Italia, dentro de la península itálica, eran objetos que tenían que venderse sí o sí a través de una emancipación o de una in iure cessio, para que se dé efectivamente la transmisión del derecho de propiedad de estas cosas que acabé de mencionar, como un inmueble que estaba dentro de la península itálica, o un esclavo o un animal. Tenían que realizarse la transmisión de derecho de propiedad sí o sí a través de una emancipación o una in iure cessio. ¿Por qué? Porque solamente la emancipación y la in iure cessio son modos solemnes, voluntarios, de transmitir derecho de propiedad. Todo lo demás, que puede ser los granos que producen las tierras, o los frutos que producen las tierras, por ejemplo, pueden ser vendidos o cedidos de un modo no solemne. Y cuando la profesora pregunte el día del examen, ¿cuál es el modo no solemne, no formal de transmitir derecho de propiedad? Le van a contestar la traditio, la tradición. Y cuando la profesora pregunte cuáles son los modos solemnes de transmitir propiedad,
van a decirle mancipatio e in iure cessio. Eso es para que hagan nada más la distinción. Entonces, cerrando este capítulo, las cosas pueden ser corporales o incorporales. Aquello que puedo tocar es corporal, aquello que no puedo tocar es incorporal. Las cosas pueden ser res in comercio y res extra comercio. La res in comercio son aquellas cosas que yo no puedo ni comprar ni vender. Esas son las res extra comercio. Todo aquello que pertenece al Estado o a todo aquello que pertenece a todos los hombres, como el aire, el agua de los ríos, esas cosas no se pueden comprar ni vender. Esa es la res extra comercio. Y si yo me refiero a todas aquellas cosas que sí puedo comprar o vender, tengo que hablar de una res in comercio. Y si yo me refiero, por ejemplo, a cosas o a res mancipi, estoy hablando de todas aquellas cosas que debo transmitir propiedad o derecho de propiedad a través de una mancipatio o una in iure cessio. Cuando yo hablo de res nec mancipi, estoy hablando de todas aquellas cosas de las cuales puedo transferir propiedad a través de una traditio o de una tradición. Entonces, este cuadro que acabamos de desarrollar es la espina dorsal de esta unidad. Si ustedes manejan este cuadro, van a poder desarrollar la unidad suficientemente bien. Entonces, por eso es que me detuve tanto tiempo en este cuadro, porque es la parte más importante de esta unidad. Ahora, tenemos otras formas también adicionales, no menos importantes, bajo las cuales podemos también clasificar a las cosas. Cuando yo hablo de cosa mueble, estoy hablando de toda aquella cosa que puedo transportar. Un esclavo, un animal, una carreta, son todas aquellas cosas que pueden moverse de un punto A a un punto B. Cuando yo hablo de una cosa inmueble, me estoy refiriendo a una cosa que no puedo mover, que no puedo transportar. El mejor ejemplo es un fundo, un inmueble, un pedazo de tierra, un terreno, como quieran llamarle. No puedo moverlo, entonces es un inmueble. Cuando yo hablo de cosas consumibles, me estoy refiriendo a una cosa que se extingue con su primer uso. Una fruta, por ejemplo. Yo me como la fruta, la manzana, y con el primer uso de esa manzana ya no existe. O compré una Coca-Cola, me la tomé, ya no existe la Coca-Cola. Esa es una cosa consumible. La cosa no consumible es aquella cosa que no se pierde con el uso, que no se desgasta con el uso. Una silla. Yo uso la silla durante 10 años, 5 años, ¿verdad? Mientras no la rompa o mientras no me la roben. Entonces, la silla es una cosa no consumible, no se desgasta con el uso. La manzana sí. La como una vez y ya no existe. La cosa fungible es aquella cosa que es reemplazable. Es aquella, y generalmente es cuantificable en kilos o en litros. Si yo me refiero a la harina, al vino, al agua, a la cerveza, son cosas fungibles. Yo puedo cuantificar 1 litro de cerveza, 1 kilo de harina, 1 litro de vino. Son cosas que son medibles y reemplazables. También se pueden reemplazar por otras de su misma especie. Y las cosas no fungibles son aquellas cosas que no se pueden reemplazar. Son cosas únicas. No es lo mismo 1 kilo de harina que una obra de arte. La obra de arte es irreemplazable. Existe solamente una versión de esa obra de arte. No existe una copia por la cual yo pueda reemplazar el original. Entonces,
si queremos hablar, por ejemplo, de una pintura podemos hablar de una cosa no fungible, porque no es reemplazable. Ahora, si yo quiero hablar de harina, de vino, de agua, cerveza, es una cosa que es reemplazable, sin ningún problema. Existe más harina del mismo tipo o existe vino del mismo tipo, lo puedo reemplazar. Esas son las cosas fungibles. Las cosas divisibles son aquellas cosas que yo puedo dividir y sigue conservando su valor. O sea, si yo tengo un terreno de 100%, o sea, una hectárea, yo puedo lotear ese terreno en lotes más pequeños y no por eso pierde su valor. Esas son las cosas divisibles. No pierde el valor como producto de la división. Ahora, si yo tengo un esclavo que es de mi propiedad y parto a la mitad a ese esclavo se muere y deja de tener valor. Por darles así un ejemplo un poco burdo, ¿verdad? Entonces, toda aquella cosa indivisible es toda aquella cosa que yo no puedo dividir, porque si la divido, pierde su valor. Toda aquella cosa divisible sí la puedo dividir y no pierde su valor. Cuando hablamos de cosas simples, compuestas y universitas rerum, las cosas simples podemos hablar de, por ejemplo, quiero ver por un ejemplo así que sea bien sencillo, porque no se me ocurre ninguno. A ver un poco. Cuando yo hablo de una cosa simple, por ejemplo, puedo referirme a un esclavo mismo. Un esclavo es una cosa simple. Cuando yo me refiero a una cosa compuesta, me refiero a una cosa, a un fondo que tiene una edificación encima, por ejemplo. Me puedo estar refiriendo a la unión de dos cosas que forman a su vez una cosa con características particulares, ¿verdad? Cuando yo hablo de un lienzo sobre el cual se pinta una pintura, hablo de una cosa compuesta, ¿verdad? Es una cosa que está formada por otras cosas más, ¿verdad? Esa es una cosa compuesta. En otra unidad vamos a ver a las universitas rerum. La universitas rerum es una cosa que pertenece a un común de personas. Esa es la universitas rerum, pero eso vamos a verlo en otra unidad, porque es parte de otra unidad en realidad. Las cosas principales son todas aquellas y accesorias, ¿verdad? ¿Cómo las entendemos a las cosas principales y accesorias? Y esto nosotros ya en algún punto de la unidad 16 ya desarrollamos, ¿verdad? Por lo menos inicialmente el concepto. Cuando yo voy a definir qué es lo principal y qué es lo accesorio en una accesión, por ejemplo, que nosotros ya sabemos qué es, ¿cómo yo determino qué es lo principal y qué es lo accesorio? Cuando hablo, por ejemplo, de la escritura. ¿Se acuerdan de la escritura? ¿Quién es el propietario de lo escrito? ¿El dueño del papel o el dueño o quién lo escribió? ¿Quién es propietario de lo escrito? Muchos dicen que es el dueño del papel, porque el dueño del papel se hace dueño de lo que en el papel se escribe. Otros van a decir no, si lo que está escrito en el papel es una obra literaria, eventualmente lo que tiene mayor valor que el papel es la obra literaria. Por lo tanto, el que escribe la obra literaria se hace dueño del papel, dirán otros, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a determinar la cosa principal, es aquella cosa de mayor valor en términos de patrimonio, ¿verdad?
Y cuando yo voy a hablar de una cosa accesoria, voy a hablar de aquella cosa de menor valor que se une a una cosa principal. Lo principal tiene valor de por sí y puede subsistir por sí mismo. Lo accesorio depende de lo principal para tener valor. Por eso es accesorio. Si yo tengo una estatua y por el otro lado tengo una espada y uno esa espada a la estatua, yo decía en clases anteriores que el dueño de la estatua se hace dueño de la espada por la figura de la accesión que se denomina soldadura, o sea, ferruminatio. Entonces, en ese ejemplo que acabo de dar, la estatua es la cosa principal y la espada es la cosa accesoria. Ese es el concepto. Y los frutos son los productos de las cosas fructíferas. Un árbol produce mangos, por ejemplo. Entonces, el mango es el fruto y la cosa fructífera es el árbol de mango. Podemos hablar también de frutos civiles, ¿verdad? La casa es la cosa fructífera y el fruto es el alquiler, producto del arrendamiento de esa casa, ¿verdad? Entonces, los frutos es el producto de una cosa principal, por ejemplo. Entonces, esta es otra forma en la cual podemos dividir a las cosas. Entonces, ¿cómo se llama ese derecho o ese poder, ese señorío jurídico que yo ejerzo sobre la cosa? Se denomina propiedad. Los romanos le llamaban mancipium o mancupium a la propiedad, derivado de manus. Manus es la denominación para poder en latín. Y capere es tomar, o sea, tomar poder. El que tiene el sentido genérico de señorío. Tomar poder significa ser señor jurídicamente hablando de esa cosa. Entonces, cuando vayan a definir a la propiedad, si le toca desarrollar la unidad 14, la propiedad es el derecho real, porque es un derecho real, de usar, gozar y disponer de las cosas, de las cuales uno es propietario. Ese es el derecho de propiedad por definición. Derecho real de usar, gozar y disponer de las cosas. ¿Y qué es el derecho real? El derecho real es ese derecho que estudia la relación entre el sujeto y la cosa. Y en esa relación de sujeto-cosa es donde se da el derecho de propiedad, que es el derecho real por excelencia. Hasta acá me van siguiendo, vamos bien. ¿No tienen preguntas, dudas? ¿Algo que quieran ver de vuelta o que no haya quedado muy claro? Les escucho. Todo bien, profe. ¿Vamos bien? Bueno, ok. Hay clases de propiedad. Si bien la propiedad ya sabemos que es ese derecho real de usar, gozar y disponer de la cosa, en calidad de propietario siempre, podemos hablar de cierto tipo de propiedad. La propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria, por ejemplo. ¿Quién era el propietario quiritario? Para hablar de propiedad quiritaria, tenemos que hablar de una propiedad que era materia de estudio del derecho civil. Esta propiedad tenía ciertas características que la hacían quiritaria. Por ejemplo, para que la propiedad pueda ser quiritaria, el propietario tenía que ser ciudadano romano y sui iuris. Y esa cosa tenía que estar, si era un fundo, por ejemplo, tenía que estar ubicado dentro de la península itálica. Era otra característica que tenía la propiedad quiritaria.
Y esa cosa tuvo que haber sido adquirida mediante una emancipación, por ejemplo. Entonces, cuando yo voy a denominar en el derecho romano a una propiedad como quiritaria, principalmente las características eran esas, que el propietario era romano, si la propiedad se ejercía sobre un fundo, ese fundo era itálico y ese fundo fue adquirido mediante una emancipación. Entonces, esas son las características de una propiedad quiritaria. Cuando yo hablo de una propiedad bonitaria, estoy hablando de el derecho de propiedad en un sentido genérico, ¿verdad? Era el derecho de propiedad que ejercía cualquier persona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no eras un ciudadano romano, por ejemplo, ¿verdad? Era una propiedad que ejercías, pero no eras romano, pero al fin y al cabo ejercías propiedad. Entonces la propiedad bonitaria es aquella propiedad que no tiene las características de una propiedad quiritaria, pero que sigue siendo propiedad. O podemos decir que la propiedad bonitaria es aquella propiedad que no cumple con los requisitos de una propiedad quiritaria. Entonces todo aquello que no era propiedad quiritaria era propiedad bonitaria. Nada más que eso. Cuando hablamos de propiedad provincial o peregrina, hablamos de una propiedad que estaba en las provincias, o sea, fuera de la península itálica. Roma, geográficamente hablando, ¿verdad? Se dividía en provincias, así como la Argentina. La Argentina tiene la provincia de Córdoba, de Buenos Aires, de qué sé yo, ¿verdad? De la Patagonia, etcétera. Roma también. Roma tenía la Galia, la Hispania, ¿verdad? Tenía provincias, se dividía en provincias, ¿verdad? Entonces, si la propiedad estaba en alguna de esas locaciones, geográficamente hablando, se llamaba propiedad provincial. Si estaba en la Galia, por ejemplo, que es donde hoy está actualmente Francia, Suiza. Si estaba en la Hispania, por ejemplo, ¿verdad? Donde hoy actualmente está España y Portugal aproximadamente. Entonces, son provincias de Roma y si la propiedad estaba por ahí, se denominaba propiedad provincial. La Britania también se llamaba otra provincia romana, ¿verdad? Entonces, esa era la propiedad provincial. Y la propiedad peregrina era aquel derecho de propiedad que ejercía un extranjero sobre un inmueble que estaba dentro de Roma. O sea, la característica de la propiedad peregrina era el derecho de propiedad que ejercía un extranjero sobre un objeto que estaba dentro de Roma. Son tipos de propiedad. Es una forma de clasificar a una propiedad según sus características particulares. Yo lo que les recomiendo es saber el concepto de propiedad, que es ese derecho real de usar, gozar y disponer de la cosa, y mencionar, si lo quieren hacer, las clases de propiedad, que puede ser quiritaria, bonitaria, provincial y peregrina. Nada más. Con eso ya es bastante suficiente, ¿verdad? Por lo menos a la hora de desarrollar la unidad. Cuando yo me refiero al derecho de propiedad, decía que el derecho de propiedad se ejerce sobre una cosa corpórea, o sea, sobre una cosa que tiene, que es tangible, que puedo tocar. Dice que es el derecho de disponer enteramente y de reivindicar una cosa, salvo aquello que la ley o la convención prohíban. Ayer yo decía, y esto es sumamente importante, no está dentro de la unidad, pero es sumamente importante que lo sepan, porque les va a servir para toda su carrera. Cuando yo hablo de derecho real, hablo de la relación que existe entre el sujeto y la cosa. Y cuando yo hablo de esa relación sujeto-cosa, puedo distinguir claramente que existen tres grados
distintos de relación entre el sujeto y la cosa. Cuando yo hablo de derecho de propiedad, hablo de un señorío jurídico. Es el primer grado de derecho real, el más importante, el derecho real por excelencia, el derecho de propiedad. Cuando yo hablo de un segundo grado, hablo de la posesión, que es el señorío de hecho. Posesión, que era corpus más animus. Era tener contigo la cosa y comportarte como si fueses el propietario de esa cosa. Eso es posesión. Y luego distinguíamos un tercer grado, que es el de la tenencia, que es una disponibilidad transitoria sobre la cosa. Eso decíamos ayer. Y adicionalmente yo añadía, ¿qué acción le asiste al propietario para que él pueda defender su propiedad? ¿Cuál era esa acción? Era la de la reivindicación, la reivindicatio o reivindicacio, como quieran decirlo. ¿Y qué acción le asiste a aquel poseedor para que pueda defender su posesión? La acción se llamaba el interdicto, que era para retener, para recuperar. Ellos eran los que tenían acciones reales para proteger ya sea su propiedad o su posesión. Y adicionalmente decía, ¿qué acción le asiste a aquel poseedor que está usucapiendo? ¿Qué acción tiene ese poseedor que está usucapiendo para defender la posesión que está en usucapión? Era la actio publicana, o la publicana in rem actio, como quieran llamarla. Esa parte, esto que acabo de mencionar, es muy importante que lo sepan diferenciar muy bien. Y les puede significar la diferencia entre un 1 y un 2. Porque si ustedes no saben su unidad en algún punto o se quedan en blanco y le mencionan esto a la docente, ella va a saber que ustedes saben. Porque es este concepto generalmente el que cuesta disociar. Entonces, eso quería darle así como un punto importante, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de limitaciones legales del dominio, ¿qué era el dominio? Era el derecho de propiedad. Ese es el dominio. Dominio es lo mismo que decir propiedad. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y cuáles son los límites que tiene un propietario? O por lo menos, ¿cuáles son los límites que la ley le pone a un propietario en el ejercicio efectivo de su derecho de propiedad? La expropiación, por ejemplo. Ustedes se van a acordar, serán de lo que son un poco más mayores, ¿verdad? En Venezuela había un presidente que se llamaba Hugo Chávez. Y hay un video famoso de él, viejo ya el video, donde él se pasea por una plaza y ve un edificio y dice exprópiese, dice. Y después ve otra casa y dice exprópiese. ¿Qué es lo que él está haciendo cuando dice exprópiese? Le está quitando el derecho de propiedad al propietario anterior y se lo está quedando él, o sea, el Estado. Y hagamos un ejemplo. Roma quiere construir un acueducto. Y justo ese acueducto tiene que pasar por mi terreno, por mi fundo. Y Roma me dice, Manuel, yo tengo que construir un acueducto y necesito pasar por tu fundo. Y yo como propietario planteo una actio negatoria. O sea, prohíbo que se realice cualquier tipo de acción real sobre mi propiedad. Por ejemplo, una servidumbre. Le prohíbo a Roma que plantee un régimen de servidumbre sobre mi terreno. ¿Qué puede hacer Roma para poder saltar ese obstáculo jurídico que yo le pongo? Me expropia. Se queda con mi terreno. Obviamente me paga el precio, pero se queda con el derecho de propiedad sobre mi fundo, previo pago de un precio. Es lo que pasó cuando se construyó, por ejemplo, Yacinetá. Todas aquellas casitas que estaban construidas a la margen del río de Paraná se inundaron. Entonces, ¿qué hizo Yacinetá?
les indemnizó a todas aquellas personas y les expropió. Les quitó la propiedad sobre sus casas, pero primero les pagó. Lo mismo hacía Roma con aquel propietario que no quería, con el que no llegaba a un acuerdo, por ejemplo. Lo expropiaba. Ese es un límite legal del ejercicio del dominio. O sea, vos como propietario no podés hacer nada ante una expropiación. Por eso hablamos de un límite. Cuando hablo de una restricción religiosa también, ¿verdad? Son todas restricciones: el paso por las riberas, el paso público coactivo, restricciones edilicias, restricciones mineras. Son todas restricciones que se le imponen, en este caso, a un propietario en el ejercicio de su propiedad. No hace falta que expliquen cada una de ellas. Lo que sí tienen que explicar a la hora de desarrollar este punto es que el propietario, el ejercicio del señorío jurídico sobre una cosa, tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? La expropiación, la restricción religiosa, el paso público coactivo, las restricciones edilicias. Cuando yo hablo de restricciones religiosas, son algunos impedimentos que planteaba en ese momento la autoridad religiosa en función a qué podías o qué no podías hacer con tu propiedad. Cuando yo hablo de pasos por las riberas, me refiero a que si yo soy propietario de un fundo ribereño, tengo que dejar un camino de X cantidad de metros que hoy se le conoce como playa, ¿verdad? O sea, si mi terreno da al río Paraguay, bajo la figura del derecho romano, yo tenía que dejar un paso de 10 metros para que la gente pueda circular por la ribera del río. Por eso hablamos de paso por las riberas. Y cuando hablo de paso público coactivo, hablamos de la vereda, por ejemplo. Mi casa es mi casa, mi terreno es 12 por 30, pero yo tengo que dejar un espacio, bajo la figura del derecho romano, para que la gente camine, o sea, el paso público coactivo. Las restricciones edilicias. Yo no puedo construir un edificio de 40 pisos en un barrio residencial, no puedo hacer eso. Por más que yo sea el propietario de ese fondo, no puedo construir un edificio de 40 pisos en Carmelitas. Necesito un permiso. Y las restricciones mineras, ¿verdad? Entonces, como se dan cuenta, son todos límites que se le imponen al propietario en ese ejercicio de derecho de propiedad que él está ejerciendo sobre la cosa. Y cuando hablamos de condominio o cuando hablamos de copropiedad, es cuando dos o más personas ejercen derecho de propiedad sobre la misma cosa. O sea, cuando Rosalía y yo somos dueños de un terreno, somos copropietarios. Esa es la figura de copropiedad o condominio. Significa exactamente la misma cosa. Cuando una cosa pertenece a varias personas. En el derecho romano hay unidad de objeto, o sea, hay un terreno, y multiplicidad de sujetos y de derechos. O sea, una sola cosa puede tener varios propietarios. Pero también es importante que sepan que una cosa puede tener un solo poseedor a la vez. No existe la coposesión como tal en el derecho romano. Lo que sí existe es la copropiedad. Eso sí existe. Entonces, esa es la unidad 14. Era lo que yo hoy quería desarrollar con ustedes. No sé si hasta acá tienen dudas. Algo no les quedó claro de lo que